El misterio de una construcción debajo del mar, un extraño magnetismo que altera las brújulas y una posible conexión con la Atlántida. En el corazón del Caribe, a unos 80 kilómetros de las costas de Florida, yace uno de los mayores misterios submarinos jamás descubiertos, el Camino de Bimini, un conjunto de piedras sumergidas bajo las aguas cristalinas cerca de las islas Bimini, que ha desconcertado a científicos, exploradores y arqueólogos desde su descubrimiento en 1968. Las teorías sobre su origen varían desde una simple formación geológica hasta la evidencia de una antigua civilización perdida, incluso relacionada con la mítica Atlántida. Con este aire de misterio, el enigma del Camino de Bimini continúa atrayendo a aquellos que buscan respuestas más allá de lo evidente. El 2 de septiembre de 1968, Joseph Manson Valentine, Jacques Mayol y Robert Angove buceaban a 5,5 metros de profundidad frente a la costa noroeste de Bimini Norte. Descubrieron una serie de grandes piedras rectangulares dispuestas en un patrón aparentemente organizado bajo las aguas de la isla de Bimini Norte, en las Bahamas. Las piedras, colocadas en línea recta y paralelas a la costa, abarcaban casi 1 kilómetro de largo, y su disposición sugería una estructura artificial, lo que llevó a especular que no se trataba de una simple formación natural. La disposición precisa de estas rocas planas y sus bordes afilados hicieron que los científicos comenzaran a debatir sobre su verdadero origen. En la comunidad científica, el hallazgo generó dos posturas. Una, que defiende la hipótesis geológica, sostiene que las piedras son resultado de un fenómeno natural conocido como beach rock, una formación sedimentaria común en las costas tropicales. Sin embargo, la organización y alineación perfectas de estas piedras y su semejanza con otros monumentos megalíticos alrededor del mundo sugieren que no son una obra del azar. Este último grupo de investigadores comenzó a preguntarse si este descubrimiento podría estar relacionado con la búsqueda de la legendaria Atlántida. Uno de los investigadores más célebres en torno al misterio de El Camino de Bimini es el escritor e investigador Graham Hancock. Conocido por su postura alternativa sobre la historia y sus libros sobre civilizaciones perdidas, Hancock ha explorado extensamente la posibilidad de que estructuras como el Camino de Bimini sean evidencia de un pasado más antiguo y avanzado de lo que la arqueología convencional acepta. Hancock sugiere que el Camino de Bimini podría ser parte de una red global de sitios megalíticos que datan de un tiempo anterior a la historia registrada y que civilizaciones avanzadas como la Atlántida podrían haber existido en un tiempo en que el nivel del mar era mucho más bajo, antes del final de la última glaciación, hace aproximadamente 11.600 años. Según Hancock, esta fecha coincide con los relatos de Platón sobre la desaparición de la Atlántida, lo que añade un aire de credibilidad a la posibilidad de que el Camino de Bimini sea uno de los pocos restos que ha sobrevivido al cataclismo global que hundió la Atlántida en el océano. Hancock describe el Camino de Bimini como un posible puerto o muelle perteneciente a esta civilización perdida, aunque esta hipótesis ha sido recibida con escepticismo por los arqueólogos tradicionales. No obstante, la falta de evidencia concluyente que apoye tanto la hipótesis natural como la artificial mantiene el misterio vivo, atrayendo tanto a creyentes como a escépticos. El equipo científico que ha estudiado el Camino de Bimini ha propuesto que las rocas que componen esta estructura
podrían ser resultado de un proceso de cementación natural de arenisca. Según esta teoría, las rocas habrían sido moldeadas por la erosión del viento y el agua, dándoles la apariencia de losas talladas. Este fenómeno, conocido como beach rock, ocurre cuando los minerales disueltos en el agua de mar cementan los granos de arena y conchas, formando una capa dura sobre el lecho marino. A pesar de esta explicación geológica, algunos estudios han sugerido que la simetría y disposición de las piedras no puede explicarse por procesos naturales. Las mediciones del sitio revelan que muchas de las piedras son casi idénticas en tamaño y forma, y su alineación en un patrón casi lineal contradice las formaciones naturales observadas en otras regiones. Algunos arqueólogos que han buceado en la zona han destacado que las piedras muestran signos de haber sido cortadas y movidas, lo que refuerza la idea de que el camino de Bimini pudo haber sido obra de manos humanas. Un aspecto que también añade intriga es la existencia de otras estructuras similares en diferentes partes del mundo. Los sitios megalíticos en el Mediterráneo, como el templo de Hagar Kim en Malta o las ruinas subacuáticas de Yonaguni en Japón, muestran una sorprendente similitud en sus métodos de construcción, lo que alimenta la especulación de que civilizaciones antiguas, quizás vinculadas a la Atlántida, pudieron haber tenido una red global de asentamientos y rutas comerciales, conectadas por el océano. Más allá de las teorías geológicas y arqueológicas, el camino de Bimini ha atraído la atención de aquellos interesados en lo esotérico y lo paranormal. Se dice que las piedras poseen propiedades magnéticas inusuales que alteran las brújulas y otros instrumentos de medición. Este fenómeno ha sido interpretado por algunos como una señal de que el sitio no solo es una estructura física, sino también un lugar con propiedades energéticas especiales. En 1938, el famoso profeta estadounidense Edgar Cayce predijo que en las costas de Bimini se descubrirían restos de la Atlántida en 1968 o 1969. Cuando el camino de Bimini fue descubierta en 1968, los seguidores de Cayce vieron el hallazgo como una confirmación de sus visiones. Según Cayce, la Atlántida era una civilización extremadamente avanzada que poseía conocimientos sobre la energía y el magnetismo, y que eventualmente fue destruida por sus propios experimentos con estas fuerzas. Aunque las afirmaciones de Cayce han sido descartadas por la ciencia, sus profecías han alimentado la leyenda del camino de Bimini y han atraído a aquellos que creen en la existencia de una sabiduría perdida, una que podría estar aún oculta en las profundidades del océano. Después de más de 50 años de investigaciones y teorías, el camino de Bimini sigue siendo un misterio. Las pruebas geológicas y arqueológicas no han logrado llegar a una conclusión definitiva, y mientras algunos científicos insisten en que las piedras son una formación natural, otros continúan explorando la posibilidad de que sean los restos de una civilización antigua y avanzada. La combinación de sus características únicas, las teorías sobre la Atlántida, las investigaciones de Graham Hancock y los fenómenos esotéricos han convertido a el camino de Bimini en un lugar de fascinación inagotable. Hasta que no se descubra evidencia más concluyente, seguirá siendo un enigma sumergido en el tiempo, oculto bajo las aguas del Caribe, atrayendo a aquellos que buscan respuestas más allá de lo conocido. ¿Es el camino de Bimini una creación natural o los restos de una civilización perdida? Tal vez
El océano, con su inmenso poder, aún guarda los secretos que algún día revelarán la verdad.